Josué capítulo 3. Hemos visto cómo el Señor ya le dice a Josué al inicio del primer capítulo que Moisés ya ha muerto. Moisés había traído al pueblo de Israel, sacándolo desde la tierra de Egipto. Estuvieron en Sinaí por un año recibiendo los mandamientos del Señor y después fueron rumbo a la tierra prometida. El pueblo no quiso entrar a la tierra prometida porque no confiaron en Dios. Quisieron apedrear a Moisés y el Señor pues se enojó con la gente y les dijo: ahora ustedes van a pasar 40 años en el desierto hasta que mueran todos los que se rebelaron contra Dios. Y vimos que Moisés también en un momento dado faltó al mandamiento del Señor y el Señor le dijo que también Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Entonces fue Josué el que ahora va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Estuvieron de este lado del Jordán, en donde la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés quisieron tomar su territorio allí, en ese sector, pero Moisés les hizo jurar que ellos debían de acompañar a sus hermanos, o sea, al resto de los israelitas, a tomar la tierra, porque la forma en la que van a tomar la tierra va a ser a través de guerra. Y vemos que el Señor estaba utilizando al pueblo de Israel como un instrumento de juicio para esas naciones que eran unas naciones extremadamente perversas, y el Señor le había dicho al pueblo de Israel: estas naciones las está vomitando la tierra por su pecado tan extremo que tienen, y ustedes van a tener que llegar y aniquilar a todo mundo. O sea, tenían que terminar con hombres, mujeres, niños, animales y todo, porque se había corrompido sobremanera esas naciones que estaban habitando la tierra que el Señor les va a dar. Ahora, el Señor les ha advertido al pueblo de Israel: ustedes tienen que guardar mis pactos y mis mandamientos, porque si no, también la tierra los va a vomitar a ustedes. Y vamos a ver que efectivamente el pueblo se rebela contra Dios también, el pueblo de Israel, y el Señor los echa fuera de esa tierra también. Pero en este momento está Josué a punto de entrar, de cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que había sido prometida, y ya había hablado entonces con los rubenitas, con los de la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que se acordasen de la promesa que habían hecho a Moisés, y que iban a ir con sus hombres a la guerra, iban a dejar ahí a sus mujeres, a sus niños y sus animales, y el Señor iba a tener cuidado de ellos, y eso es lo que va a suceder. Entonces ya ha enviado también Josué a unos espías a que espiasen la tierra de Jericó, y al llegar a Jericó se encuentran entran en la casa de una ramera, que era como lo usual, me imagino. A veces, también esta mujer tenía una especie como de como de mini hotel o como cama y desayuno, una cosa por el estilo. Y los hombres, para no ser muy notados, entran ahí, pero inmediatamente todo el mundo se da cuenta que son de la nación de Israel. Los notan extranjeros, obviamente, y dicen: estos han venido aquí para espiar la tierra. Y vimos cómo es que Rahab los esconde, teniendo fe, conociendo y declarando que Dios, el Dios de Israel, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y dice: hemos escuchado nosotros cómo fue que Dios secó el mar Rojo para que ustedes pasasen por allí, y cómo pudieron derrotar a estos tremendos reyes que eran invencibles, al rey Og de la tierra de Basán y al rey Sehón, que era la tierra en donde ahora estaban ellos habitando, porque al derrotar a estos reyes que salieron en contra de Israel, porque estos reyes salieron a pelear contra Israel, el Señor les dio la derrota con gente que ni siquiera realmente eran gente de guerra. Habían sido esclavos en Egipto y el Señor les dio la victoria completa. Vimos también que Josué había sido el que empezó la primera guerra que hubo contra Amalec, que fue aquel rey que con sus tropas vino a atacar a Israel cuando recién salían de Egipto e iban rumbo a Sinaí. Y le atacó la retaguardia, que eran los gente más cansada, la gente más débil, los viejos, los niños, y atacaron y mataron a esta gente. Entonces inmediatamente Moisés le había dicho a Josué: tú vuélvete con la gente, con gente fuerte, para que vayan y peleen, y ganaron también aquella batalla contra Amalec. Entonces están a punto de entrar, ya han llegado a la tierra de Jericó, y es con lo que esta prostituta les dice a estos hombres: ustedes tengan misericordia de mí, yo a ustedes los voy a esconder y no le voy a decir al rey que ustedes están aquí, porque el rey le había dicho a Rahab: saca a esos hombres que tienes escondidos ahí. Y les dije: no los tengo escondidos. Miente esta mujer porque no sabe otra cosa. Dice: ya se fueron y vayan tras ellos y los van a alcanzar. Y sale la gente que lo estaba persiguiendo. Entonces Rahab les dice: hagan misericordia conmigo como yo he hecho misericordia con ustedes. Y ellos le prometen:
tú ata esta cuerda de grana a tu casa que estaba en el muro de Jericó. Átala ahí para que cuando nosotros lleguemos veamos ese hilo de grana y no va a pasar nada a aquellos que estén en tu casa. O sea, que mete tu familia y a todos los que tú quieras en tu casa, y los que estén en tu casa los vamos a respetar. Y hasta ahí quedamos con eso cuando le llegan con la noticia a Josué de que esto es lo que había declarado una prostituta en Jericó, que todos ya sabían que Dios había entregado en sus manos a Jericó, en las manos de los israelitas, porque su corazón había desfallecido y no tenían ya más fuerza, porque habían escuchado las proezas que Dios había hecho de secar, de dividir el mar en dos para que la gente pasara por allí, y habían destruido al ejército de Faraón y todas las cosas que sucedieron. Entonces, por lo que habían escuchado, esta gente está turbada. Entonces Josué, ya una vez recibiendo este mensaje, nos dice el primer versículo del capítulo 3, que se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis tras ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. O sea, antes, cuando iban en el camino, en el desierto, había una columna que los guiaba. La nube también que los tapaba del sol, que los cubría, los iba guiando. Y por donde iba la nube de día y la columna de fuego de noche, era por donde debían ir caminando. Pero aquí se acabó la nube y se acabó la columna. Ahora dice, los sacerdotes van a decirles por dónde deben de cruzar. ¿Saben por dónde van a cruzar? Van a cruzar exactamente enfrente de Jericó. Jericó está casi pegado, o sea, unos cuantos kilómetros del río Jordán. Es muy posible que la gente desde Jericó estuviese viendo cómo el pueblo de Israel va a empezar a cruzar el Jordán y su corazón va a desfallecer tremendamente. Entonces es interesante cómo dice, vayan, pero no se acerquen. Tienen que ir casi 1 kilómetro de distancia del arca. Dios continúa mostrando al pueblo de Israel lo inaccesible que es un Dios santo para un pueblo pecador. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos acceso directo ahora al Señor, porque hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que ahora nosotros tenemos entrada directa a la misma presencia de Dios, al trono de misericordia por el sacrificio de Cristo. Eso es también para que nosotros entendamos la magnitud del sacrificio de Cristo, lo que nos ha comprado y los privilegios que nos ha dado. Entonces, dice Josué al pueblo, dice el versículo 5, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, tienen que santificarse, quitar cualquier cosa inmunda de ustedes. También había un proceso de un lavamiento ritual para santificarse delante de Dios y prepararse para ver las maravillas de Dios. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Van avanzando y en ese momento el Señor, Jehová o Yahvé, le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Imagínense lo que le está diciendo aquí el Señor a Josué. Muy diferente de lo que sucedió anteriormente. Lo vamos a leer en un segundo. Anteriormente el Señor le dio el mandamiento a Moisés para cruzar el Mar Rojo. Cuando llegaron allí al mar, ustedes se acuerdan que el Señor los iba guiando, y cuando llegaron a un punto en donde había montañas de un lado, había montañas del otro lado, y Faraón, aunque el Señor ya había destruido Egipto, todavía dijo, ¿cómo hemos dejado ir al pueblo de Israel si eran nuestros esclavos? Vamos otra vez por ellos, aún en su necedad. Y cuando vieron venir el ejército de Egipto, el pueblo empezó a gritar, ¡ay! El Señor nos sacó aquí para matarnos. Entonces el Señor se puso como una columna, una nube de tinieblas entre
el pueblo de Israel y el ejército de Faraón, de manera que ellos no podían avanzar. Y mientras estaba Moisés orando al Señor, y le dice el Señor: levántate, Moisés, ¿para qué oras? No es momento de orar, es momento de actuar. Toma tu vara y golpea las aguas del mar, y el mar se va a dividir y ustedes van a pasar en seco. Entonces el pueblo, cuando ya golpea a Moisés el agua, ellos pasan en seco, pero como que fue algo sencillo. O sea, Moisés simplemente golpea el agua, las aguas se dividen y todo está tranquilo. Pasa el pueblo con el agua de un lado y el agua del otro lado como muros, dice la palabra. Pero en este caso no es así. El Señor le está diciendo a Josué: lo que va a pasar es que van a llevar los sacerdotes el arca y se van a meter en el río. El río se desbordaba, como lo va también a decir aquí un poco más adelante. En esta época, que es más o menos por abril, se desbordaba el río porque se deslavaba la nieve de las montañas y crecía demasiado. Y suele desbordarse todos los años en esta época. Entonces, el agua del Jordán en este momento lleva mucha fuerza, pero en el desborde iban a tener que entrar los sacerdotes a mojarse los pies hasta los tobillos, digamos casi a las rodillas. Fíjense cómo lo dice aquí. Josué le dice a los hijos de Israel en el versículo 9: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo, y a todos los feos esos que estaban ahí en el lugar, ¿verdad? Como dije, pueblo realmente rebelde, que hacían unos sacrificios, sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, los quemaban. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al otro lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí nos muestra el Señor una cosa. A veces nosotros queremos ver las maravillas de Dios a nuestra manera. Y lo que yo veo aquí en esta enseñanza, a mí no me gusta hacer muchas alegorías de la palabra de Dios. No me gusta hacer interpretaciones alegóricas. ¿Qué es esto? Decir, bueno, el Jordán significa esto y el desierto significa aquello, pero cuando la Biblia hace este tipo de interpretaciones alegóricas en otras partes, como en el 1 de Corintios capítulo 10, y Pablo nos dice que estas cosas que suceden aquí son como símbolo para nosotros, son figura, entonces me atrevo a hacer interpretaciones alegóricas de este pasaje. Y ya hemos visto que el Jordán realmente representa la muerte al yo, la muerte a la carne, y es salir de la esclavitud del pecado, que ya eso es la salida de Egipto. La Escritura nos habla en muchas partes que Egipto representa la vida en el mundo de pecado, y hemos sido liberados por Cristo Jesús, pero hemos andado en el desierto en nuestra propia fuerza, cuando aún libres de Cristo no nos confiamos totalmente en el Señor y no nos negamos totalmente, de manera que, como dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Entonces, cuando no tomamos esta negación total, vivimos en una relación con Dios que es un tanto desagradable, por cuanto no podemos disfrutar del mundo porque ya salimos del mundo, y no podemos disfrutar de Dios porque no tenemos esta relación, y estamos en un conflicto constante. No hay hombre más miserable que aquel cristiano que ha decidido seguir a Cristo, pero no se entrega completamente a Él en fe. Aquí lo que estamos viendo nosotros es una prueba de fe tremenda.
Muchas veces nosotros nos suceden cosas, nos suceden tragedias, nos suceden problemas. Oramos a Dios y queremos la solución inmediata. Queremos una explicación, como si con la explicación nuestro problema dejara de existir. A veces sí, quisiéramos, si tan solo yo supiera por qué el Señor me está haciendo pasar por esta dificultad, estaría contento. Si tan solo lo supiera. Entramos en el dilema como Job estaba. Job dice, bueno, si tan solo yo supiera que el hombre va a volver a vivir, con eso sería suficiente, estaría contento. Mis hermanos, yo he sido pastor por muchos años en otras congregaciones. Y yo antes, cuando llegaba una persona con depresión a consultarme, a consejería, yo le sacaba versículos de la Biblia. Mira que dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Mira que y prácticamente le estaba diciendo, no tienes derecho a estar deprimido, Dios está de tu lado. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y me sabía todos los versículos hasta que me pasó a mí. Y lo que me pasó a mí fue que mi hermano mayor, cuando él tenía 41 años, falleció de una pancreatitis fulminante. Mi hermano mayor era mi mejor amigo. Mi hermano mayor era el hermano mayor que estaba orgulloso de su hermano menor y siempre me apoyaba y era mi mejor amigo porque crecimos en una hacienda que mi papá tenía en México y llegábamos, estudiábamos en la ciudad, en la escuela, en Querétaro, en México, y nos íbamos 20 kilómetros a donde estaba la hacienda y ahí, terminando de estudiar, nos íbamos allá y ahí jugaba yo con él, era mi mejor amigo. Cuando murió mi hermano, yo sentí que me moría de lo mismo. Al conocer todos los síntomas que él tenía, yo sentí que me moría de lo mismo y entré en una depresión impresionante. Y ahí entendí que no entiendo, yo no pude entender por qué mi cuerpo estaba reaccionando de esa manera. Solamente sé que yo tenía todos los versículos que yo le decía a la gente, los conocía exactamente. Y estando de pastor en la iglesia, estaba deprimido. ¿Y saben qué hizo el Señor para sacarme de allí? Me empezaron a llamar gente que tenían exactamente el mismo problema que yo tenía. Entonces, al yo estar aconsejando a estas personas, empecé a escuchar la voz de lo que yo decía y me empezó a entrar a mí. El Señor me utilizó mi boca para darme el consejo de lo que yo necesitaba escuchar y saber que esa depresión era una mentira que Satanás me quería tener allí, enfocado sobremanera en situaciones que no debía tener tanto enfoque. ¿Qué quiero decir? Dice la palabra de Dios, por nada, pero por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Para qué? Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne mi corazón. Porque entonces echo yo mis cargas delante del Señor. Y ahí están. Hay un proverbio, no de la Biblia, pero un proverbio que yo escuchaba mucho que decían, alguien lo inventó: si tu problema tiene solución, no te preocupes. ¿Tiene solución? Soluciónalo. Si tu problema no tiene solución, no te preocupes. Con preocuparte no vas a solucionar nada. Y el Señor en cierta forma dice algo parecido. ¿Quién por afanarse puede cambiar la situación? Por preocuparse puede cambiar su situación. Nadie. Pero a veces quisiéramos que el Señor nos explicara todas las cosas. Y a veces esos versículos que no nos gustan escuchar cuando a veces estamos en un conflicto grande. Y a veces no nos ayudan. Es que todas las cosas ayudan para bien. Sí, pero tengo cáncer. Sí, pero es que todas las cosas ayudan para bien. Sí, pero es que mi esposa tiene cáncer. Y por mucho que me estés diciendo esas cosas que ayudan para bien, no me alcanzan a cubrir, no me alcanzan a satisfacer. Porque queremos que el Señor nos deje ver el plano completo. Pero mis amados, es allí en donde nuestra fe tiene que tomar cuerpo. Miren, la Biblia dice en varias partes, el mismo Señor dice, habla de Abraham y dice, Abraham mi amigo. Y en otra parte dice, el Señor dice, le llamó a él amigo y Abraham era el amigo de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros amigos? Pues los tratamos bien. Abraham ya había pasado la prueba de la fe. Porque dice la Escritura que cuando él le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó? Abraham no tenía hijos porque su mujer era estéril. Y cuando el Señor le dice, mira Abraham, toda esta tierra que tú ves aquí, se la voy a dar a tu descendencia. Abraham dice, Señor, yo no tengo descendencia. Está muy bonita la tierra, está muy bonita esa tierra que fluye leche y miel. Y todo lo que me has bendecido, se lo voy a tener que dejar a mi esclavo.
que va a ser mi heredero porque no tengo hijos, Señor. Y el Señor solamente le dijo a Abraham: Abraham, ¿tú puedes contar las estrellas de los cielos? No. ¿Puedes contar la arena del mar? Tampoco. Pues tampoco vas a poder contar tu descendencia de tanta que va a ser. ¿Y saben qué dijo Abraham? Yes, dijo, sí, aleluya, gracias Señor. Le creyó. Solamente porque el Señor habló, se lo creyó. Y dice la Escritura, como nos lo dice ahí mismo en Génesis, y lo repite Pablo, que le fue contado por justicia en ese momento su fe. No obstante, el Señor hizo que se esperara varios años, y hasta que tenía 100 años es cuando el Señor cumple su palabra acerca de eso. Pero además de eso, ya cuando su hijo crece, le pide que lo sacrifique. Pónganse a pensar, mis amados, ¿por qué el Señor haría una cosa así con su amigo? Con su amigo. Porque el Señor quería que Abraham confiase completamente. ¿Y saben qué vemos en Abraham? Vemos a un hombre que no cuestionó a Dios, que no dijo: Dios, ¿qué forma? ¿Qué estás diciendo? Yo pensé que eras un Dios bueno, yo pensé que eras un Dios que me amabas, yo pensé que no eras como los dioses de allá de Ur de los Caldeos, de donde me sacaste, que se les sacrifican a los hijos ahí. Yo pensé que eras diferente. Me dijiste que en Isaac me va a ser llamada descendencia, y Isaac todavía no se casa y no tiene descendencia, y me estás pidiendo que lo sacrifique. Él no cuestionó nada, él obedeció. Y aquí, mis amados, el Señor dice: ustedes van a cruzar el Jordán, pero no van a golpear las aguas del Jordán como la golpeó Moisés. Ustedes van a tener que entrar allí, se van a tener que mojar los pies. Y tal vez van a sentir que la corriente está pasando muy fuerte. Y tal vez se van a ver unos a otros a decir: uy, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando o qué hacemos? Pero en cuanto entren al río, cuando sus pies se empiecen a mojar y empiecen a entrar al río, yo voy a detener el agua. Y no creo que el Señor la detuvo así, pero se detuvo de alguna manera. Empezó a bajar y el agua se detuvo en un montón en un lado, y del otro lado empezó a bajar el nivel hasta que pudieron pasar y estuvo seco. Es lo que nos acaba de decir aquí. Mis amados, a veces el Señor quiere que nos mojemos los pies. Lo que debemos hacer es no darle tanta importancia a las cosas que nosotros no podemos solucionar. Es dejar en las manos de Dios nuestros problemas y decirle: ok, Señor, no voy a ver esto de una forma tan trágica como lo estoy viendo ahora. No le voy a dar tanta importancia porque no vale la pena. ¿Saben qué dijo el Señor? Ni siquiera te afanes de qué vas a comer o qué vas a vestir. Tampoco te afanes de si estás enfermo o estás sano. No te afanes si te va bien o te va mal. No te afanes si te insultan o te agradan. Busca primero el reino de Dios. Concéntrate en lo que te tienes que concentrar y deja que el Señor haga obra en todo lo demás. Esos aguijones en nuestra carne, el Señor los pone no para hacernos daño, sino para que crezcamos en nuestra fe espiritual, para que nosotros realmente lleguemos a conocer que Dios está allí y nos sostiene de la mano. El Señor nos quiere bendecir, y estamos en este cuerpo de carne, estamos en este mundo lleno de maldad, porque el Señor quiere que tengamos una fe viva, una fe en donde le decimos: Señor, ok, tú estás en control de mi vida. Mis hermanos, estamos aquí por un instante, y esta vida es un vapor que termina en cualquier momento. Pero lo que nosotros hayamos hecho aquí es lo que va a perseverar, es el fruto que vamos a tener en la eternidad. Por eso nos conviene tomarnos del Señor, venga lo que venga, Señor. Como dijo Job, que he de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. No es que Dios quiera hacernos mal, pero cuando nos prueba el Señor, no es una prueba para ver si somos o no somos, sino es una prueba para que nos ejercitemos y crezcamos. Es ese ejercicio espiritual que tiene Él preparado para nosotros. Y en el capítulo 4 de Josué, ya Josué ha dado entonces instrucciones aquí de cómo deben de cruzar, y cómo fue que los sacerdotes entraron con el arca, se mojaron los pies como él había dicho. El Señor le había dicho a Moisés que esto iba a pasar, y el Señor entonces detiene el agua, y el agua empieza a descender, y desciende hasta que está seco. Y nos dice el primer versículo del capítulo 4, que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche.
Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, el Señor dice: esto va a servir como señal para ustedes, y va a servir como también un recordatorio para sus hijos. Señal para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a olvidar las bendiciones de Dios. Y cuando nos llega un problemita que nos toca en un lugar donde nos duele, se nos acaba el mundo. Y no nos recordamos que el Señor hizo unas maravillas tremendas con nosotros y con otras personas anteriormente, para que tomemos confianza. Así que dice, eso les va a servir de recordatorio. ¿Y por qué unas piedras? Pues porque estaban en un lugar donde no había piedras, estaban en un lugar donde había arena. Pero en la cama del río, una vez que se acaba el agua, ahí sí hay piedras, entonces las van a sacar, y va a ser interesante para un niño ver en un lugar donde hay arena, ¿de dónde vinieron estas piedras? ¿Y qué significan estas piedras? Y el papá le va a poder decir al hijo: esas piedras vinieron del fondo del río este que está aquí, cuando el Señor secó el río. Y estaba seco el río para que pasáramos nosotros aquí con todos nuestros hijos y nuestros animales, cerca de 3 millones de personas que pasaron. ¿Se imaginan ustedes los de Jericó tal vez viendo este asunto ahora? Habían oído que el Señor había secado el Mar Rojo, ahora están viendo el río. ¡Wow! Y vienen para acá. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, los hijos de Israel, dice el versículo 8, hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. O sea, imagínense, no sé, los hombres llegan y quitan 12 piedras de donde estaban los sacerdotes, y luego llega Josué y las vuelve a reemplazar, vuelve a levantar ese montón de piedras, pero ahora ya las amontonan en un montón para saber en dónde estaba el arca. Los arqueólogos no saben exactamente el punto donde pasó el arca, pero yo creo que si se ponen a investigar dónde están las piedras, si es que no se han movido, si son piedras muy grandes, a lo mejor no se han movido, podrían saber dónde estaba el lugar. Lo que sí nos va a decir más adelante es que cuando cruzan exactamente enfrente de Jericó. Y Jericó, aunque va a ser destruida, y Josué va a decir: maldito el que vuelva a construir esta ciudad, va a haber un hombre que sí va a construir esta ciudad, y hasta el día de hoy permanece Jericó. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo, y también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ahora, hay gente que dice: no, pues los milagros no existen. Y hay gente que realmente se toma de ahí y dice: es que ese río a veces con la corriente escarba en la arena y hace como una presa. Y cuando hace esa presa, cuando se desborda el río, hace que las aguas bajen, y después cuando ya se llena la presa vuelven a surgir. Entonces no hay milagro. No, entonces el milagro es el tiempo perfecto. ¿Cómo sabía Josué que 70 kilómetros hacia arriba del río se iba a hacer una presita por allí? Y justamente cuando los sacerdotes empiezan a caminar en el agua se baja. ¿Y cómo sabía Josué que en el momento que los sacerdotes empiezan y cruzan con el arca, el agua vuelve otra vez? Entonces tenemos un milagro, y a Dios no lo podemos sacar de la ecuación de una u otra forma. Como hay gente que dice: no, es que en realidad el Mar Rojo es una traducción equivocada, es el Mar Ritz, no rojo. Y esa parte del Mar Ritz es donde el mar se angosta, y es muy poquita el agua, son como 20 centímetros o 30 centímetros máximo, como 25 centímetros de agua.
Y a veces con el viento esa agüita hasta se puede separar un poco. Y ahí fue donde pasó el pueblo de Israel. Ninguna cosa de que con la vara de Moisés el Señor dividió el agua, sino que simplemente se bajó el nivel. Entonces el milagro, si ese no es el milagro es que todo el ejército de Faraón se ahogó en 25 centímetros de agua, ¿no? O sea que de cualquier manera tenemos un milagro ahí, de una u otra manera. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid el Jordán. Y aconteció, fíjense, el tiempo perfecto, que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, en ese momento las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. O sea, se volvió a desbordar. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Sabemos que el mes primero para este calendario que tenían el pueblo de Israel corresponde a abril. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¡Qué tremendo! Y a mí me maravilla que el pueblo de Israel hoy en día dicen que todos los acontecimientos que pasaron en el desierto, que cómo el Señor los libró de las plagas, que cómo el Señor los sostuvo con el maná en el desierto, y cómo el Señor abrió también y secó el río para que pasaran sus hijos y entraran ahí. Unos lo toman ya como leyenda, a pesar de que el Señor fue muy claro: pongan todas estas señales para que cuando sus hijos pregunten les digan lo que ha hecho Dios. Ahora muchos lo toman como que no, eso es una leyenda. Qué terrible, qué triste, qué triste. En el capítulo 5 nos dice que cuando todos los reyes de los amorreos, fíjense esto, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El pueblo de Israel es lento para creerle al Señor. Pero la gente que no conoce a Dios, como Rahab la ramera, dijo: yo sé que el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, es el Dios verdadero. Ella lo declaró, y por eso el Señor la va a salvar, porque tenía más fe que la misma gente de Israel, que a diario veía los milagros de Dios. Comían de un pan milagroso que el Señor les daba, del maná. Bebían agua de una roca que los seguía en el desierto. Ellos iban caminando y una roca los seguía, y de la roca manaba agua. Una nube los cubría durante el día y una columna de fuego los guiaba de noche. ¿Qué más querían? El Señor les proveyó de todo. Y como les dice Moisés, noten que su calzado nunca se envejeció y su ropa tampoco en 40 años. Sus pies nunca se hincharon de andar tanto. No se cansaron de andar por el camino. El Señor de una forma milagrosa sostuvo a 3 millones de personas en el desierto. Se requiere una gran cantidad de producción y de alimento y de agua para suplir las necesidades de todos, y nadie se murió de hambre y nadie se murió de sed, y nadie quedó desnudo, sino los rebeldes, los que no quisieron pasar. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No que ya se hubiera circuncidado una vez y se van a circuncidar otra vez, eso no se puede hacer, sino que lo que pasa es que, y nos va a explicar aquí, que la gente que salió de Egipto eran gente que tenían el pacto de la circuncisión allá, pero todos los que nacieron en el desierto no los circuncidaron. Entonces el Señor dice: aquí van a tener que hacer un pacto. Vean esto, ellos ya cruzaron el Jordán, ya están del otro lado, más cerca de Jericó todavía, y el Señor les dice que haga esto. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot,
Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pero todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron, probablemente como unos 3 días. Alguien dijo, ¿te imaginas? Estaban los de Jericó allí en el muro con sus binoculares. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¡Wow! Si hacen esas cosas, pues ¿qué irán a hacer con nosotros cuando vengan? ¡Wow! Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que quiere decir rodar. O sea, hoy he hecho rodar el oprobio de Egipto. Y fue llamado así hasta hoy. ¿Saben qué, mis amados? El Señor lo que está haciendo aquí con el pueblo de Israel, está haciendo un pacto. Y como lo dice el apóstol Pablo, la circuncisión ya no sirve para nada. Fue un pacto antiguo. Lo que necesitamos circuncidarnos es el corazón, es quitar esa carne del corazón y hacernos sensibles a las cosas de Dios. Porque nuestra conciencia o nuestro corazón, no necesariamente el órgano cardíaco, sino nuestro sentimiento, nuestra conciencia, ha estado antes cauterizada porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. Y el Señor dice, circuncida eso, quita eso y vuélvete otra vez sensible a la voz de Dios. Y el Señor quiere que ruede de nosotros también lo que es el mundo. O sea, ellos cuando anduvieron en el desierto, todo el pueblo de Israel e incluso esta gente que va entrando ahora a la tierra prometida, cuando llegaron ya, o sea, los que se rebelaron murieron, pero cuando llegaron ya, ok, ya vamos a entrar nuevamente, ahora sí el Señor nos da la tierra prometida, y los de Edom no los dejan entrar y tienen que rodear toda la tierra de Edom para entrar por arriba, por otro lado. Pasan nuevamente por el desierto y vuelven a tener sed y vuelven a murmurar y vuelven a decir, ojalá hubiéramos muerto, y fue donde el Señor les envía las serpientes venenosas, que los empiezan a picar y luego claman a Dios. El Señor les dice, bueno, háganse una serpiente de bronce, le dice a Moisés, y ponla delante del testimonio, de hacer delante del tabernáculo, para que cuando toda la gente, en medio del campamento, cuando toda la gente le sigan picando las víboras, porque se las voy a dejar ahí para que le sigan picando, cuando le pique una víbora, tienen que ver la serpiente de bronce. Solamente con verla no van a morir. Se requería fe. Era una solución muy loca, pero se requería fe y creerle a la voz de Moisés y creerle a la voz de Dios, porque ya no tenían fe. Entonces, siempre estaban volteando atrás para Egipto. Siempre estaban, las ollas que comíamos de carne, las cebollas, los ajos, los pueros, porque se estaban recordando de la comida el pescado que comíamos gratuitamente. Ojalá estuviésemos otra vez en Egipto. Pero cuando estaban en Egipto se estaban quejando, estaban clamando a Dios porque eran esclavos y los estaban matando literalmente. No se acordaban de eso, solamente se acordaban de las ollas de carne y de las cebollas y de los ajos. Pero aquí el Señor dice, ahora va a rodar eso, el oprobio de Egipto va a quitarse y van a entrar a la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra que tiene mejores frutos que Egipto, que tiene mejor carne que Egipto también. Bueno, los ganados de Basán eran populares por la carne tan buena que era, ¿verdad? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. O sea, celebran la Pascua. Después de la circuncisión, celebran la Pascua, comen la Pascua, que era la fiesta que el Señor había instituido cuando ellos salieron de Egipto, que la tuvieron que comer a prisa y era la celebración. Por eso sabemos la fecha en donde esto sucedió. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra los hijos de Israel, nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Ya no era necesario. La columna de fuego y la nube había parado desde que ellos estaban de este lado del Jordán. Ahora tenían que seguir el arca. Y cuando empezaron los sacerdotes, ellos esperaban casi 1 kilómetro de distancia, 900 metros para ser exactos, y empezaban a caminar.
Y ahora el Señor también dice, ahora van a comer del fruto de la tierra. Ya lo han comido y cesa entonces el maná. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos a Josué, que Josué está preocupado todavía. O sea, Josué sabe que el Señor les va a entregar esto. Y lo que tiene que hacer Josué es realmente tremendo. Está a cargo de todo el pueblo de Israel. A mí se me hace que a Josué se le hacía esa carga muy fuerte. Por eso el Señor en el primer capítulo de este libro le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé muy valiente y que no desmayes ni tengas temor. Y la palabra es de esa que dice no desmayes ni tengas temor. Quiere decir literalmente, cuando no estés ganando completamente o cuando pierdas alguna guerra por cualquier causa, que eso no te sea ocasión de decir, ay, pues entonces ya nunca vamos a ganar. Más adelante eso les va a acontecer. Y eso van a decir la gente, ay, ahora vamos a caer de aquí en adelante delante de nuestros enemigos, porque el Señor no va a estar con nosotros todo el tiempo. Y mis amados, eso también nos sirve a nosotros, porque a veces decimos, el Señor siempre nos va a proveer. Claro que nos va a proveer, pero a veces el Señor permite, fíjense bien, que nos venga una situación adversa para que sepamos que Él todavía está en control. Yo me acuerdo que en una de las escuelas que teníamos, de esas clases que tenemos los sábados cada mes, que le llamamos escuela rabínica, no porque tenga que ver nada con los rabinos, ni con los judíos, ni solamente porque es el sábado, y las dan algunas de las personas de aquí de la iglesia. Un experto en finanzas nos dio una clase acerca de cómo invertir el dinero y cómo manejar el dinero. Y una de las cosas que él hizo énfasis dentro del estudio que él nos dio es acerca de cómo debemos darle al Señor lo que es suyo y cómo es que el Señor ha prometido en la palabra de Dios diciendo, probadme en esto. En ninguna otra cosa el Señor ha dicho eso. En ningún otro asunto, sino en cuanto al tema del dinero, el Señor solamente dice, pruébame en esto, pruébame. Dame a mí lo que me corresponde y vas a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Y también voy a quitar del medio, voy a evitar que el destructor, el que consume lo que tienes, para que no te consuma. Esa es una promesa de Dios que está en Malaquías, la conocemos muchos de nosotros. Pero el Señor dice, pruébame en esto. A esta persona decía, a mí me gusta darle al Señor mucho más del diezmo y se lo hago prácticamente como una inversión, porque el Señor siempre me bendice extra. Pero ¿saben qué dijo él? El Señor cumple su promesa. Pero si tú no estás acostumbrado, dice él, a darle al Señor el diezmo, cuando lo empieces a dar, no te sorprenda que te despidan de tu trabajo. No te sorprenda que no tengas dinero para pagar las cuentas. Que el Señor no te bendiga inmediatamente porque es una prueba en donde el enemigo va a decir, con que sí. A ver si es cierto, porque no es inmediato ni automático inmediatamente que el Señor nos responde, pero a veces queremos nosotros que nos responda el Señor inmediatamente. Entonces, aquí Josué, el Señor ya le dijo que le va a dar esto y él tiene esta carga y vemos a Josué aquí por lo que nos estamos viendo en este cuadro, que Josué seguramente, estando ya cerca de Jericó, se acercó a ver los muros de Jericó y seguramente dijo, wow, estos muros están altísimos. ¿Cómo va a ser que el Señor va a ser para que nosotros crucemos allí? Y seguramente se sintió intimidado ante la magnitud del problema que había delante de él. Él era un hombre de guerra. Él lo había elegido anteriormente ya Moisés para que fuera el capitán de guerra cuando tuvieron que luchar. Siendo un hombre de guerra es un hombre práctico. Es un hombre que quiere soluciones tangibles. Es un hombre que quiere formular un plan de ataque. Y seguramente está allí viendo cómo vamos a poder entrar a Jericó con unos muros tan grandes. Porque ya los 12 espías, y él siendo uno de ellos, habían ido anteriormente a la tierra 40 años atrás a ver cómo era la tierra. Y Moisés les dijo, vayan a ver cómo es la gente y cómo son los muros, si son altos o si son bajos, si la gente es fuerte. La gente es fuertísima, llegaron con la noticia. Hay incluso gigantes, no gigantes como lo de los cuentitos, pero gente de gran estatura, de unos 4 metros o casi 5 metros era la cama del rey Og que mataron y acabaron con él de Basán. Dice, pero los muros son gigantes, son tremendamente grandes los muros de la ciudad.
impenetrables. Y seguramente está ahí Josué calculando, ¿y cómo el Señor va a hacer con esto? Y de repente ve ahí un hombre, a un varón con la espada desenvainada, y es obvio que es un hombre de guerra. El aspecto ha de haber sido una cosa impresionante. Y llega Josué y le dice, ¿eres tú con nosotros o en contra de nosotros? Y le dice él, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. He venido como príncipe del ejército de Jehová. ¿Saben qué hace Josué? Dice que se arrodilla y lo adora. ¿Saben quién eres este príncipe? No es otro más que Jesucristo. Porque solamente Cristo Jesús se dejaba adorar. Los demás ángeles, cuando venían alguien y adoraba, decía, levántate, porque yo soy un consiervo como tú. Pero Jesucristo se dejó adorar muchas ocasiones. Porque escrito está, solamente a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. El mismo Cristo citó esto cuando Satanás lo estaba tentando. ¿Qué es esto para nosotros, mis amados? Cuando tenemos el problema delante de nosotros, tenemos que buscar al príncipe del ejército de Jehová, que está delante de nosotros con su espada desenvainada, listo para darnos la victoria a la cual nos ha llamado el Señor. Y esto seguramente que le dio un descanso impresionante a Josué. Porque en ese momento la carga que él tenía y la responsabilidad de cargar con todo este pueblo, ¿cómo le voy a hacer? Aquí está el príncipe del ejército de Jehová. Yo soy siervo de Jehová. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por Jehová. Y estoy yendo a Jericó porque él me ha enviado. Y aquí está el príncipe del ejército. Aquí está el general y le dice Josué, el general Josué le dice a este hombre, a este príncipe, ¿qué debo hacer? Tú eres mi jefe, tú me vas a decir exactamente lo que debo hacer. Y lo único que le dice es, quítate el calzado de los pies porque estás en un lugar santo. Santifícate, busca mi rostro, descansa porque yo soy el que tengo el control de la batalla y el que la voy a ganar. Y mis amados, es exactamente lo que va a pasar. El Señor les va a dar la victoria, una victoria total. Y cada vez que Josué voltea a ver a Dios y obedece estrictamente lo que el Señor le dice que haga, tiene la victoria. Nosotros también. Cuando obedecemos, escuchamos la voz y descansamos. ¿Saben por qué nos atribulamos y nos desesperamos y empiezan todos esos jugos y todos esos químicos en nuestro cuerpo que no está diseñado para que nos desesperemos a surgir? Dejamos de ver al príncipe del ejército de Jehová, a nuestro amado Señor Jesucristo, que ha vencido la misma muerte. Así que descansemos en Él, porque Él nos ha dicho, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo, no ustedes mismos, yo los haré descansar. Solamente lleven mi yugo. Los problemas dejémoslos a los pies de nuestro amado Salvador, que ahí están bien, ahí están solucionados. Y los va a solucionar como Él quiera, no como nosotros queremos. La respuesta es de Él y la respuesta es a nuestro favor siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente en este ejemplo de lo que ha pasado con Josué y con tu pueblo, vemos también representadas nuestras vidas, Señor, porque vemos también gigantes, vemos muros que no se pueden derrumbar. No tenemos plan para la victoria, Señor. Pero tú no nos has llamado a tener un plan, no nos has llamado a tener exactamente la solución, nos has llamado a que veamos tu rostro, que tú ya estás con la espada desenvainada lista, Señor, para vencer a nuestro favor. Te amamos, te damos las gracias, queremos entrar a esa tierra prometida, a tu reposo, Señor, reposando en tus manos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Amén.